Piquete, vamos allá. Ya llegaron ya. Los rusitos llegaron los barcos de guerra de Rusia a Cuba. El submarino de Putin, Kazán, submarino nuclear. Tú sabes, no llegó el pan, no llegó la chuleta, la carne de puerco, el café, termoeléctricas para que haya electricidad, prosperidad, economía, abundancia. No, llegaron submarinos de guerra, barcos de guerra, el necio ruino en Twitter. Tú sabes, mercenario al fin, él ha tenido que traicionar muy duro para que le den ese viajecito a Venezuela a cubrir las elecciones de Maduro y tú sabes, hospedaje, pagarle la comida, la dieta, mandarlo para México, virarlo para Venezuela, excepto, tú sabes, mercenario tiene que cubrir todo eso, ando muerto y tú lo ves ruino en Twitter. Cuba no está sola, carajo. Miren submarino ruso. ¡Guau! Cuba con tremenda perra hambre, pero no. Miren submarino ruso. Oh, Dios mío, pobrecito estos mercenarios con la ira y la impotencia. Pero bueno, yo le voy a responder a todos estos mequetrefes con las palabras de Dagoberto Valdés y su última reflexión, su última columna de este lunes, que es una cosa magistral porque nos pone a pensar a todos en lo que de verdad es importante. Y dice, Cuba y los rusos. La historia se repite. La visita a Cuba de 4 navíos de las Fuerzas Armadas rusas, entre ellos un submarino de guerra, vuelve a poner sobre la mesa temas de tal gravedad que merecen toda reflexión y objetividad. Este acontecimiento abre muchas interrogantes. Primera interrogante, primera pregunta. ¿La historia de la presencia de la Unión Soviética en Cuba se repite hoy con los rusos? Esto sería letal porque ya fracasamos, ya Fidel Castro le apostó al caballo perdedor que se derrumbó, que cayó ante la grandeza de Occidente, de Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono. Los hicimos leña, a mandarriazos le tumbamos el muro de Berlín. Entonces, si fracasamos en aquel momento, no vamos a fracasar ahora, serio. Que cuando aquel tiempo la Unión Soviética tenía más o menos una ideología, con alguna historia tratando de parecer una ideología científica. Hoy no, hoy Rusia es mafia, puro amor al dinero, al poder totalitario y ya más nada, saquear Cuba. Entonces, si fracasamos aquella vez, ahora lo que viene es el taparrabo, 2 neuronas haciendo fuego con 2 piedras y en la bodega, ya tú sabes, un meeting de repudio, pero de tu estómago al fantasma de la comida. Vamos para allá, seguimos. Otra pregunta de Dagoberto. ¿Los intereses geoestratégicos se han puesto por encima de la solución de la crisis sistémica que vivimos los cubanos hoy? Esta pregunta es clave. Aquí Dagoberto te está preguntando a la cara del cubano rapidito. Vean a hacer los chismes y los bretes entre potencias y tallas geopolíticas. Ahora eso es más importante para el régimen cubano que la situación de las familias cubanas, los derrumbes, el hambre, la falta de hospitales, la falta de medicina. De verdad, ya esto es una taja de colonia platanera con manchitas prietas del plátano podrido. Y sigue Dagoberto, crisis sistémica que vivimos los cubanos hoy, que merece absolutamente toda la atención, el trabajo, las propuestas y los cambios que se necesiten para resolver las carencias de libertad, de justicia, alimentos, medicamentos, vivienda, transporte, energía eléctrica y agua, entre otros muchos. Esto es como diciéndote, papi, mira todo lo que tenemos que resolver nosotros, que tú haces con un submarino nuclear que no viene cargado de jamón, ni de pan, ni de chorizo, ni de leche en polvo. ¿A qué tú estás jugando, Canelo? Pero sigue Dagoberto. Cuba vuelve a poner en juego su estabilidad, su vocación de paz, su ubicación geopolítica para favorecer alianzas funestas con países lejanos y con culturas belicistas que son extrañas a nuestra cultura occidental y a nuestras raíces históricas. Prepárate, Cubita, que de la lista de países patrocinadores del terror, ¡wow!, vas a pasar a la lista de colonias parias de Putin más aislada del mundo. Vas a estar menos comida, menos medicina, menos de todo. Pobrecito los cubanos. Pero cuando yo pienso en los cubanos, es donde eso es, Dios mío, la jugada se les va a poner libre enteriza cuello tortuga, como decía mi querido Bian. Pero sigue Dagoberto. Cuba no había optado por trabajar para que esta región en la que vivimos fuera una zona de paz. ¿Qué significa entonces recibir barcos de guerra en Cuba hoy? Y aquí hay otra tarea que tú tienes que ponerte a pensar. Cuando la crisis de los misiles que le dieron una patada a Fidel, que los dejaron fuera de las negociaciones entre Kennedy y Khrushchev, hubo una tarea que se acordó ahí, que fue, mira, dice Kennedy, Estados Unidos se compromete a no invadir a Cuba. Y Cuba se compromete, y tú te comprometes con el mataperro de Fidel Castro, a no poner más ningún misil nuclear ni ninguna historia de guerra en territorio cubano, ¿ok? Ok, todo está bien.
Hoy todo eso se rompe. Eso quiere decir que el régimen cubano rompió ese acuerdo. Estados Unidos mañana le puede caer arriba a Cuba. A Cuba no, a Canel, a Raúl Castro, a Ramiro. O sea, la jugada se está calentando. La jugada se está calentando increíblemente. Esto va a tener unas implicaciones que los cubanos ni se imaginan. Ustedes no saben ahora mismo entre los dos fuegos que ustedes se han metido. Pero seguimos con las interrogantes de mi querido Dagoberto. Dice, ¿esta visita constituye otra vez un gesto o un signo de provocación y confrontación entre grandes potencias nucleares de cuyo enfrentamiento la pequeña isla de Cuba debería estar ausente? ¿Qué hace Cuba entrando en estas tensiones de guerra cuando debería estar centrada en los cambios pacíficos para resolver la gravísima crisis interna que estamos viviendo, para lo cual no necesitamos entrar en tensiones entre los poderosos? Obviamente, señores, la verdadera prostituta del Caribe ahora mismo es Cuba. Es doloroso. ¿Tú te acuerdas cuando ellos te decían eso con Estados Unidos? Cuba era el patio trasero de los Estados Unidos, la prostituta de Estados Unidos. Pero bueno, papi, ¿de qué tú estás hablando? O sea, en aquella época la comida sobraba de todo el país, la perla del Caribe, Cubita la Bella, todo rico, todo lindo, todo hermoso, etcétera, etcétera. Ahora mismo Cuba está, flaca, desnutrida, sin medicina, sin nada, y prestándose para los intereses de Putin de Putin, para una guapería barata que va a aislar más todavía a Cuba, y Putin va a seguir en su salsa en el Kremlin. ¿Verdad que ya? Oye, más bajo no puede caer ese régimen. Y sigue Dagoberto. La reflexión de este lunes, por la gravedad del tema, es muy simple. Como todo lo que es éticamente inadmisible. Lo que, además de condenable siempre, resulta absurdo en las condiciones en las que se provoca, va contra la cultura occidental cristiana de una gran parte de la comunidad mundial y va contra las más arraigadas tradiciones de armonía, seguridad y paz de los fundadores de la nación cubana. Actos como este y otros similares deben ser simple y claramente condenados, considerados extraños a la herencia cultural cubana y atentados contra la dignidad de la persona, contra la soberanía de Cuba y de toda la región. Y Dagoberto pasa a las propuestas. Dice, propuesta número 1, todo cubano que esté a favor de la vida, de la convivencia fraterna, de la cultura de la paz, debe rechazar y considerar moralmente inaceptable esta presencia militar rusa en nuestro país, basándose en el carácter provocativo de la confrontación entre dos potencias. Esta y cualquier otra presencia militar en Cuba debe ser condenada. Propuesta número 2. No deberíamos ver como normal que se vuelva a usar a Cuba como si fuera un trampolín de acercamiento de Rusia o China para posibles estrategias militares y de espionaje en contra de otro país o de toda la región, teniendo en cuenta que esto viola el sagrado derecho a la autodeterminación, la independencia y la soberanía del pueblo cubano, que tiene la antigua y lamentable experiencia de la crisis de octubre o crisis de los misiles atómicos emplazados en la isla por la extinta Unión Soviética en 1962 y que puso al mundo entero al borde de una guerra nuclear. Deberíamos aprender de los errores y no repetirlos. Volver a hacer algo parecido constituye una temeridad y un grave error militar, político y humano. Propuesta número 3. Por tanto, Cuba debe ser sacada ya y para siempre en la práctica sistemática y no solo en la teoría de toda acción militar, de cualquier apoyo a conflictos geoestratégicos ajenos, dejando claramente expresada con los hechos su vocación de paz. Propuesta número 4. Cuba debería centrar todos, absolutamente todos, sus esfuerzos y pocos recursos en implementar los cambios sistémicos, sustanciales y estructurales que le devuelvan la libertad, la soberanía ciudadana y nacional, que la dote de un sistema democrático, de una verdadera economía productiva con libertad de empresa y de mercado, con la necesaria seguridad social y la asistencia a los más vulnerables, en lugar de meterse en alianzas
con los que se involucran en las guerras, donde quiera que éstas sean, y mucho menos aliarse con invasores y violadores de derechos humanos. Cuba no debe aliarse con la parte equivocada, ni con ninguna parte en los conflictos bélicos. Propuesta número 5. Los cristianos, la Iglesia, como promotora de paz, convivencia y fraternidad social, deberíamos plantearnos una reflexión ética, cívica y religiosa en la que hagamos siempre, pero aún más en momentos de crisis y eventos como este, un serio discernimiento acerca de si tiene sentido, legitimidad y oportunidad que, sin consulta ciudadana, el territorio, las aguas, la soberanía y las relaciones internacionales de Cuba puedan verse envueltos en un conflicto potencialmente bélico de magnitud impredecible, con la presencia de artefactos o personal de guerra en un escenario de confrontación y alarde de fuerzas entre potencias ajenas a nuestra cultura, tradiciones y vocación de paz. Compartir estas reflexiones de inspiración cristiana desde la fe y la moral que enseña la Iglesia no es solo conveniente, sino oportuno, necesario y urgente. Sí, es perentorio e indispensable que los cubanos demostremos con hechos y actitudes nuestra vocación de verdadera paz y no de una falsa paz solo de una parte que se reclame solo para un bando en declaraciones y propaganda, mientras que se realizan alianzas militares y geoestratégicas con el otro bando por intereses ideológicos o económicos. Para vivir de ayudas limosnas no es digno, ni lícito, ni ético ponerse del lado equivocado de la historia. Lo lamentaremos. Cuba necesita paz para centrarse en lo que es y debería ser una exigencia de sobrevivencia, los cambios pacíficos, estructurales y verdaderos que le permitan reconstruir el país en libertad, justicia y prosperidad. Jugar con candela en provocaciones geoestratégicas no solo es éticamente impresentable, sino que niega los más profundos y espirituales cimientos de la nación cubana. Paz y cambio, patria y vida, Dios y libertad. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. No tengo que agregar nada más. Esta reflexión de Dagoberto es crucial en este momento. Muchísimas gracias, Dagoberto, y de nuevo Cuba se está poniendo en las manos no solo del lado incorrecto de la historia, que ya se demostró en los 90 con el derrumbe de todo ese fracaso que era la Unión Soviética. Saliendo de ese fracaso, bueno, caímos en periodo especial, una hambruna esa descomunal, un ejemplo demostrado de que le apostamos al caballo perdedor y hoy lo estamos haciendo de nuevo, pero ya en medio de la hambruna. Dios mío, esta gente no aprende. Son continuidad en la vida real. Espero que logren comprender la profundidad de las palabras de Dagoberto, porque son un faro en el medio de toda esta situación, toda esta propaganda y toda esta locura. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Chao.